Me dijo algo antes de irse, una sola cosa. No intentes encontrarme, Juan. Te juro que si lo intentas, te arrepentirás para siempre. Y fue precisamente en ese momento que supe que la encontraría pasara lo que pasara. Mi nombre es Juan Mendoza Ríos, y durante 32 años de mi vida fui ese tipo de hombre que la gente describe como demasiado bueno para su propio bien. Crecí en Torreón, Coahuila, en un barrio humilde llamado Las Carolinas, donde mi madre lavaba ropa ajena y mi padre vendía monedas en la esquina de la avenida Morelos todas las mañanas, de lunes a sábado, sin falta, sin quejarse, sin orgullo herido. Aprendí desde muy joven que la vida no te debe nada. Aprendí que hay que trabajar, perseverar, guardar silencio y seguir adelante. Por eso, cuando Valentina Suárez llegó a mi vida, no cuestioné nada. No pregunté de dónde venía, no pregunté qué ocultaba, no pregunté por qué. Durante los primeros 6 meses de nuestra relación, nunca me dejó entrar al cuarto trasero de su apartamento. Nunca, nunca. En esa puerta había un viejo candado, óxido en los bordes, y cada vez que me acercaba, incluso sin querer, incluso por accidente, ella aparecía de la nada y cambiaba de tema con una sonrisa. Esta habitación es un desastre, cariño. No hay nada ahí que te interese. Creí, por supuesto que creí, porque cuando amas a alguien, eliges creer. Eliges la versión de la persona que te parece lógica e ignoras las partes que no te convencen. Pero te voy a decir algo. La primera vez que dijo eso, no hay nada ahí que te interese. Sentí algo dentro de mí, una ligera inquietud, como cuando duermes y oyes un ruido lejano. No es suficiente para despertarte del todo, pero sí para sacarte de un sueño profundo. Conocí a Valentina un jueves por la tarde en el Mercado Alianza, en el centro de Torreón. Estaba discutiendo con un vendedor de frutas porque le había cobrado 12 pesos de más por una sandía. 12 pesos, y ella se mantenía firme, seria, con los brazos cruzados y la mirada fija en el hombre, sin pestañear, sin ceder. El vendedor cedió. Por supuesto que cedió. Jamás había visto a nadie tan decidida por algo tan insignificante. Y por alguna razón, que aún hoy no logro explicar, me fascinó por completo. Después me acerqué a ella y le ofrecí invitarla a un café si me contaba cómo lo había conseguido. Ella sonrió, una sonrisa torcida, algo sospechosa, pero con un toque de diversión. ¿Le ofreces café a cualquier desconocido que discuta con un vendedor de fruta? Solo cuando gana el extraño, dije. Ese fue el comienzo. Durante los primeros meses, Valentina era de esas mujeres que llenaban una habitación entera con su sola presencia. Reía a carcajadas, tenía opinión sobre todo y se sabía el nombre de todos los camareros, de todos los restaurantes que frecuentábamos. Era mecánica de coches, algo poco común que causaba asombro, y trabajaba en un taller de la colonia tecnológica. Ganaba bien. Era independiente de una manera que yo admiraba profundamente, pero ahí estaba esa puerta, siempre es esa puerta. Una noche, unas 3 semanas después de que empezáramos a vernos con frecuencia, fui a cenar a su apartamento. Era un pequeño piso en la calle Blanco, en el segundo piso, con ventanas que daban a un árbol enorme que se mecía con el viento del norte. Me gustaba ese sitio. Olía a café y a grasa de coche mezclados, y era exactamente su aroma. Ella fue al baño. Yo me quedé en la cocina, y entonces, por casualidad, retrocedí 2 pasos para buscar un vaso de agua y me encontré en el pasillo, y el pasillo me condujo directamente a esa puerta. El candado seguía allí, oxidado y todo. Me acerqué, solo para mirar, solo para entender el tamaño del candado, el tipo de cerradura, por qué la puerta parecía más gruesa que las demás del apartamento. Fue entonces cuando oí sus pasos. Ella ya estaba en la puerta del pasillo,
antes de que yo pudiera retroceder. No gritó, no se puso nerviosa. Simplemente se quedó allí parada mirándome, con esa mirada que ponía cuando evaluaba una situación. Demasiado tranquila, una tranquilidad que no era natural. Juan, eso es todo. Mi nombre, como si fuera una advertencia. Fui a buscar agua, dije. Me perdí en el pasillo. Hizo una larga pausa. Luego se acercó a mí, me tomó suavemente de la mano y me condujo de regreso a la cocina. Esta habitación es un desastre, dijo mientras me llenaba el vaso. Algunas cosas del pasado que aún no he tirado. No tiene ninguna gracia. Y entonces cambió de tema. No insistí. No pregunté nada más. Pero esa noche, mientras conducía de regreso a casa por la avenida Juárez hacia las Carolinas, no dejaba de pensar en ese candado, en la forma en que me había mirado. En ese instante, justo antes de que sonriera, cuando su rostro tenía una expresión que no sabría describir. En ese momento, no sabía lo que me estaban ocultando, pero algo dentro de mí ya sabía que era genial. Han pasado 4 meses, 4 meses de una relación que en casi todos los sentidos fue buena, fue sincera. Valentina era directa, trabajadora y cariñosa a su manera, una manera seca, poco habladora, pero que se manifestaba en sus gestos. Venía a mi casa con tamales del mercado cuando tenía gripe, recordaba el nombre de mi padre y preguntaba por él. Se reía de mis malos chistes con una resignación que, en realidad, era una forma de cariño. Pero esa puerta permaneció cerrada con llave. Y cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que había otros obstáculos, no solo la puerta. Había temas que no surgían en su conversación. La familia, el pasado, de dónde venía antes de Torreón. Sabía que había nacido en Durango, lo mencionó una vez, de pasada, como si hablara de la época, pero cuando intentaba indagar más, esquivaba el tema con una habilidad que, me di cuenta, era ensayada. No era natural, era técnica. Una tarde de sábado, estábamos sentados en el salón cuando le pregunté, inocentemente, si tenía hermanos. Hizo una pausa, me miró. Luego miró el vaso de agua que tenía en la mano. ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad, dije. Nunca hablamos de la familia. Porque la familia es complicada, dijo, y no añadió nada más. Fin de la conversación. Lo tragué. Cambié de tema, pero se quedó conmigo. La semana siguiente me encontré con Rosario, su amiga del taller, en una tienda del centro comercial Galerías Laguna. Rosario era simpática, habladora, de esas personas que llenan el silencio con naturalidad. Charlamos unos 15 minutos mientras esperaba en la caja. En un momento dado, mencionó que Valentina había pasado por mucho antes de llegar a Torreón. ¿Qué clase de cosa?, pregunté, intentando parecer indiferente. Rosario se detuvo. Esbozó una media sonrisa incómoda. «Oh no, esa no es la clase de historia que me gusta contar. Pregúntale a ella». Pero no podía preguntarle, porque preguntarle a Valentina era como chocar contra una pared lisa, sin grietas, sin pomo. Esa misma semana, en una cena con un grupo de amigos suyos, probé un enfoque diferente. Uno de los amigos, Óscar, mecánico como ella, estaba contando una historia sobre la ciudad de Durango, sobre una fiesta a la que había ido años atrás. Y aproveché la oportunidad para preguntar casualmente, en tono conversacional, «Valentina, ¿no eres de Durango? ¿Cómo es la ciudad?». 2 segundos de silencio. Todos siguieron comiendo. Nadie se dio cuenta, pero me di cuenta de que no contestaba. Simplemente sonrió, tomó un sorbo de agua y empezó a preguntarle a Óscar sobre el coche que estaba arreglando esa semana. Luego, en el coche, de camino a casa, no dijo nada durante un buen rato. Entonces dijo, «No necesitas investigarme, Juan.
La palabra investigar me tomó por sorpresa. No estaba investigando, era una conversación normal. No lo era. Pausa. Y no pasa nada, pero no necesitas saberlo todo. Nadie necesita saberlo todo sobre nadie. En ese momento quise decir muchas cosas. Quise decir que las relaciones se basan en la confianza y que la confianza requiere sinceridad. Quise decir que empezaba a sentir que algo andaba mal, algo que ella estaba ocultando activamente, no por timidez, sino por decisión propia. Pero no dije nada, porque reconocí esa mirada en sus ojos y supe que la conversación había terminado. La semana siguiente sucedió algo que me afectó profundamente. Fui a su apartamento una tarde sin haberlo planeado. Quería darle una sorpresa, así que le había comprado rosquillas de la panadería Esperanza que a ella le encantaban. Subí las escaleras, llamé a la puerta, ella lo abrió y antes de que pudiera verme bien, antes de que pudiera corregir mi expresión, vi lo que había en su rostro, una auténtica sorpresa. No la sorpresa de alguien que recibe una visita inesperada, la sorpresa de alguien a quien pillan haciendo algo. Se recompuso en un segundo, sonrió, me dejó entrar, pero mientras ella iba a buscar los platos a la cocina, yo miré por el pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, solo por un instante, solo mientras ella no miraba. Di un paso, 2 pasos. La puerta estaba abierta unos 30 centímetros y pude ver una rendija en la habitación. Papeles, montones de papeles esparcidos por el suelo, una mesa cubierta de documentos y algo que parecía, no estaba seguro, una fotografía grande en la pared, pero no pude ver quién aparecía en ella. Juan, me di la vuelta. Estaba en el umbral de la cocina mirándome. Caminó hasta el pasillo. Cerró la puerta del dormitorio lentamente, con precisión quirúrgica, y volvió a sonreír. «Vengan a comerse las rosquillas antes de que se enfríen», dijo. Y fui. Porque era más fácil ir que enfrentarlo. Pero no debería estar viendo eso. Y al mismo tiempo, sabía, con una certeza que fue creciendo poco a poco, que necesitaba entender qué había detrás de esa puerta. Esa noche salí antes de lo habitual, y de camino a casa, el pensamiento que no se me quitaba de la cabeza no era sobre los papeles ni la fotografía. Se trataba de la sorpresa en su rostro. Ese susto no provenía de una mujer que escondía un desorden. Se trataba de una mujer que ocultaba algo que tendría consecuencias. Sé exactamente cuándo la curiosidad se convirtió en obsesión. Era martes. Estaba en mi casa en las Carolinas intentando dormir, pero no podía. Eran casi las 2 de la mañana. Y allí yacía, en la oscuridad, pensando en Valentina, pensando en la habitación, pensando en el susto de su rostro, y de repente, de una manera que no puedo explicar racionalmente, sentí que había una versión de la historia que desconocía, una versión que lo cambió todo. Al día siguiente, comencé a prestar atención de una manera diferente. Antes, observaba a Valentina porque me gustaba. Ahora la observo para comprenderla. Aprendí algunas cosas durante esas semanas. Me enteré de que recibía llamadas que contestaba afuera. Siempre. Nunca en mi presencia. 1 o 2 veces por semana sonaba su celular, miraba la pantalla y se levantaba sin decir nada. Me enteré de que todos los viernes se iba temprano del taller. Rosario me lo comentó de pasada, sin darse cuenta de que me estaba dando información, y que nadie sabía exactamente a dónde iba. Me enteré de que tenía una cuenta en un banco distinto al que usaba habitualmente. Vi la tarjeta por casualidad una vez, cuando se le cayó el bolsillo de la chaqueta de la silla. La tarjeta era de una sucursal de Durango, no de Torreón. Cada una de estas piezas, por sí sola, no significaba nada. Podía explicarse, pero juntas formaban un patrón que no podía ignorar. Intenté preguntar sobre las conexiones una vez.
Estos son asuntos del taller, dijo sin dudarlo. ¿Del taller? ¿A las 10 de la noche? Proveedor con una zona horaria diferente. No lo cuestioné, pero esa respuesta fue demasiado rápida, demasiado precipitada, como si alguien ya tuviera la respuesta preparada antes de hacer la pregunta. Una tarde de sábado decidí intentarlo de frente. Estábamos en la sala de estar. Ella estaba leyendo una revista de mecánica y yo fingía ver la televisión. Esperé el momento oportuno, cuando estuviera relajada, cuando bajara la guardia, y le dije: «Valentina, ¿qué guardas en esa habitación?». No levantó la vista de la revista. «Ya te lo dije, es noticia vieja». «¿Qué clase de cosas?». Pausa. Pasó la página. «Documentos, cosas personales. ¿Por qué sigues preguntando por esto?». «Porque nunca tiene sentido. Tratas esa habitación como si fuera una caja fuerte». Cerró la revista. Me miró. Y entonces vi algo en sus ojos que no había visto antes. No era ira, era algo más parecido al miedo. Pero un miedo controlado, reprimido, que ella transformó inmediatamente en frialdad. «Juan». Larga pausa. «Te pido una sola cosa. Solo una cosa en esta relación, que no toques esa habitación. ¿Está bien?». «¿Por qué?». «¿Qué hay ahí dentro?». «No tiene nada que ver contigo. Si estamos juntos, todo te concierne a ti». «No». Su voz era firme, no alta, simplemente firme. «No todo. Hay aspectos de mi vida que me pertenecen solo a mí, y necesito que lo respetes». Permanecimos en silencio durante mucho tiempo. Luego ella fue a la cocina a prepararse un té, y yo me quedé allí sentado mirando la televisión sin ver nada. Sentía como si me estuviera dando cabezazos contra la pared. Y lo peor, sentía que la pared escondía un secreto al otro lado, y cuanto más me golpeaba, más firme parecía. En ese momento, debería haberme detenido. Pero no me detuve. Empecé a explorar otras vías. Revisé sus redes sociales con la mirada de quien busca pistas. No hackeé nada, solo miré lo que era público. Su perfil de Facebook era antiguo, casi sin publicaciones, y las fotos databan de hacía 6 o 7 años. Durango, una sonrisa más joven, gente a su alrededor que nunca había visto. En un antiguo comentario sobre una foto de cumpleaños, alguien había etiquetado el nombre Valentina Suárez, junto con otro apellido. No era Suárez, era otro apellido. Lo miré fijamente durante un buen rato, así que borré el historial de navegación de mi teléfono y me fui a dormir. Pero no dormí. Durante las semanas siguientes comencé a investigar seriamente. No de una manera dramática, no de una manera de la que me sienta orgulloso, sino de una manera metódica y silenciosa que a veces me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y la sensación de estar cruzando una línea que no debía cruzar. Lo primero que hice fue volver a su perfil de Facebook con atención de Detective. Ese apellido diferente en el comentario antiguo fue la clave. Tras buscar un rato, encontré un perfil vinculado. Una mujer de Durango que había etiquetado a Valentina en varias fotos años atrás. Una mujer de mediana edad. Por la forma en que publicaba, por cómo escribía mi hija en algunos comentarios antiguos, antes de que el perfil de Valentina desapareciera de las etiquetas, comprendí que se trataba de su madre. El nombre de su madre era Graciela, Graciela Peralta, y el apellido de Valentina, al menos el apellido con el que había crecido, no era Suárez, era Medina, Valentina Medina. Me quedé mirando ese nombre durante un buen rato. Luego hice lo que cualquiera haría en esa situación. Lo busqué. Valentina Medina Durango. Los resultados fueron numerosos y escasos a la vez. Había una Valentina Medina que había trabajado en una cooperativa de autopartes en Durango hasta hace unos 5 años. Existía un registro de una demanda civil,
que encontré mencionada superficialmente en un foro de quejas en línea, relacionada con el apellido Medina en una disputa de herencia en Durango. La fecha era de hace 4 años. Herencia. Eso se me quedó grabado en la cabeza como una espina. Durante ese mismo período, algo cambió en el comportamiento de Valentina. Se volvió más retraída. Las llamadas que contestaba desde fuera se hicieron más frecuentes, 3 o 4 veces por semana. Y una noche, cuando llegué temprano al apartamento y ella no había oído un timbre, me quedé un momento delante de la puerta antes de volver a tocar. Escuché su voz, no lo que decía. Su voz era demasiado baja, sino su tono. Y ese tono no era el de una conversación con un proveedor. Era un tono que reconocí, el tono de alguien que se está defendiendo. Toqué el timbre. Ella abrió la puerta 30 segundos después, con el celular en la mano y una expresión neutra que yo ya sabía interpretar como una máscara. ¿Quién era?, pregunté. Oficina. No dije nada más. Pero ese mismo fin de semana hice algo que hasta el día de hoy no sé si estuvo bien o mal. Llamé a Rosario. No me refería directamente a Valentina, no fui tan directa. Simplemente le pregunté, de pasada, si sabía de dónde era Valentina antes de Torreón. Le dije que quería sorprenderla con algo relacionado con su ciudad natal. Rosario guardó silencio por un segundo. No le gusta hablar de Durango, dijo Rosario. Sé que es de allí, pero una vez me dijo que había tenido problemas serios y que prefería no recordarlo. ¿Qué tipo de problemas? Juan, no lo sé, y creo que ella no quería que yo lo supiera. Fin de la conversación. Pero Rosario, antes de colgar, dijo algo breve, casi sin querer. Lo que sé es que cambió de nombre cuando vino aquí. Pero tú ya lo sabías, ¿verdad? No lo sabía, pero fingí que sí. Colgué el teléfono y me senté al borde de la cama durante un tiempo que no sabría decir. Valentina se había cambiado el nombre. Se había marchado de Durango. Había cambiado de identidad, no ilegalmente, no de forma criminal, sino deliberadamente. Había decidido ser una persona diferente en Torreón. ¿Por qué? ¿Qué había ocurrido en Durango? Esa noche llamé a mi hermana mayor, Consuelo, que vive en Ciudad Juárez y trabaja en una notaría. No para pedirle ayuda oficial, sino simplemente para desahogarme con alguien de mi confianza. Consuelo, si alguien se ve envuelto en una disputa por una herencia, desaparece de una ciudad y cambia de nombre, ¿qué suele significar eso? Mi hermana permaneció callada. Significa que esta persona o bien debe algo o está huyendo de alguien o ambas cosas. Hasta el día de hoy no sé por qué continué, pero la respuesta de Consuelo abrió una puerta en mi mente que nunca más se cerró. Si Valentina Medina se hubiera convertido en Valentina Suárez y si hubiera habido una disputa por la herencia, y si hubiera alguien al otro lado de esas llamadas a las que ella respondía a la defensiva desde fuera. Así que lo que había en esa habitación no era un desastre, era la prueba. Estaba convencido, era la prueba de algo, documentos que ella guardaba bajo llave, papeles esparcidos por el suelo que yo había visto a través de esa rendija en la puerta. Y fue en ese momento cuando algo cambió en mi comportamiento. Lo empecé por curiosidad, luego se convirtió en una obsesión, pero ahora había algo diferente, había urgencia, porque junto a todo eso, junto a la investigación, los nombres, los apellidos, las conexiones, había algo que no quería admitirme a mí mismo. Amaba a Valentina, todavía la amaba, y lo más doloroso de todo eso no era el secreto. Sentí, con una claridad que me dolía en el pecho, que ella no confiaba en mí. Llevábamos 5 meses de relación y yo era un completo desconocido para ella, o tal vez era una desconocida para mí. En ese momento necesitaba saberlo, no por enojo,
no por celos, sino porque seguir amando a alguien a quien realmente no conoces es como construir una casa sobre arena. Y yo ya estaba cansado de la arena. La decisión se tomó un jueves por la noche. Valentina me había dicho que estaría trabajando hasta tarde en el taller. Un coche con un problema en el sistema de inyección de combustible que necesitaba ser reparado antes del fin de semana. Normalmente salía a las 7. Ese día dijo que probablemente no terminaría hasta después de las 10. Fingí que esto era normal. Estuve de acuerdo. Dije que me quedaría en casa a ver la televisión, pero a las 9 de la noche yo estaba en la calle Blanco. Me había dado una copia de la llave 3 meses antes, después de un fin de semana que me quedé en el apartamento mientras ella viajaba a una feria de repuestos en Chihuahua. No me pidió que le devolviera la llave. No sabía si se trataba de exceso de confianza o de descuido, pero yo tenía la llave. Subí las escaleras con el corazón latiendo a un ritmo que no podía controlar. El pasillo estaba en silencio, el apartamento estaba a oscuras. Abrí la puerta con cuidado y encendí solo la luz del pasillo. Fui directamente a la puerta del dormitorio. El candado estaba allí. Había comprado un juego de herramientas sencillo 3 días antes. No se trataba de allanamiento de morada, sino más bien de paciencia y de tener la herramienta adecuada para un candado viejo. Me llevó casi 20 minutos. Me sudaban las manos. Ante cada ruido en el pasillo me detenía, esperaba y escuchaba. Nada. Y entonces el candado cedió. Me quedé allí un momento, con el candado en la mano, mirando fijamente la puerta cerrada que tenía delante. Si hubiera obedecido, nada de esto habría sucedido. Pero abrí la puerta. La habitación estaba oscura. Encendí la linterna de mi teléfono móvil y entonces lo vi. Papeles, exactamente como los había vislumbrado a través de la rendija, pero mucho más de lo que había imaginado. No solo papeles dispersos, documentos organizados en carpetas, etiquetados, una mesita con una silla, un estante con archivos, y en la pared, la fotografía que había visto en aquella fugaz mirada. Era una fotografía familiar. Valentina, más joven, sonriendo, una mujer mayor a su lado, probablemente Graciela, su madre, un hombre de mediana edad que no reconocí, y un joven, parecido a Valentina en algunos aspectos. Y debajo de la foto había algo escrito con una letra que no era la suya. Me acerqué para leer, y fue justo en ese momento cuando oí que se abría la puerta del apartamento. Apagué la linterna. Me quedé allí de pie en la oscuridad, conteniendo la respiración. Los pasos de Valentina eran inconfundibles. Tenía una forma particular de caminar, rápida y decidida. La oí entrar, oí el sonido de su bolso al ser guardado, oí sus pasos en el pasillo. Y vio la luz que había dejado encendida en el pasillo, vio el candado abierto en la puerta. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Juan, no era una pregunta, era una afirmación de un hecho. Salí de la habitación. Estaba de pie en el pasillo, mirándome con una expresión que jamás olvidaré. No era ira, no eran lágrimas, era algo que solo puedo describir como rendición. Como si algo dentro de ella se hubiera roto definitivamente y supiera que no había forma de recomponerlo. ¿Lo leíste?, preguntó ella. No tuve tiempo, dije. Llegaste primero. Miró a su alrededor, me miró a mí, y entonces hizo algo que no esperaba. Tomó la llave que usaba para cerrar el candado que llevaba en el bolsillo del pantalón y me la puso en la mano. Mañana, dijo, te lo explicaré todo. Mañana. Y se fue a su habitación. Cerró la puerta. Volví a casa con la llave en la mano y el corazón roto, porque estuve muy cerca, tan absurdamente cerca. Y en ese momento la frustración fue demasiado grande para contenerla. Al día siguiente, Valentina me llamó a las 10 de la mañana. Ven aquí. Fui.
Cuando llegué, estaba sentada a la mesa de la cocina. No llevaba maquillaje ni el uniforme del taller. Tenía el pelo suelto. Delante de ella había una taza de café y junto a ella una gruesa carpeta con documentos. Me sirvió café sin preguntarme si lo quería. Me hizo sentarme y entonces, por primera vez en 5 meses de nuestra relación, Valentina Medina, porque usó ese nombre para presentarse de nuevo, como si se estuviera presentando otra vez, comenzó a hablar. El hombre de la fotografía no reconocía al hombre de mediana edad. Era su padre, Rodrigo Medina, propietario de una pequeña empresa de transporte de mercancías en Durango, Transportes Medina, que había construido a lo largo de 30 años con trabajo duro, honestidad y una sólida reputación en la ciudad. Rodrigo Medina había fallecido hacía 4 años y medio, un infarto repentino, sin previo aviso, un lunes por la mañana, mientras tomaba café, justo como Valentina lo estaba haciendo conmigo ahora, y en su testamento dividió los bienes de la empresa de transporte a partes iguales entre sus 3 hijos. Valentina, su hermano mayor, Daniel, y la propia empresa, que debía seguir funcionando con ellos dos como socios. Pero había un problema. Daniel, el hermano menor de la fotografía, el que se parecía a Valentina en rasgos. Daniel había trabajado los últimos años en la empresa de transporte y tras la muerte de su padre, asumió la dirección. En tan solo 6 meses, malversó y ocultó más de 1.200.000 pesos del fondo de operaciones de la empresa. Valentina descubrió por qué revisaba los libros de contabilidad de forma remota. No estaba en la ciudad. Había ido a trabajar a Chihuahua por un tiempo, pero tenía acceso digital a las cuentas. Cuando ella confrontó a su hermano, él lo negó. Presentó documentos alterados. Dijo que ella estaba confundida, que no entendía de contabilidad, que estaba angustiada por la muerte de su padre. La familia estuvo de acuerdo con él. La madre, Graciela, se puso del lado de su hijo. Dijo que Valentina estaba exagerando, que Daniel era quien se había quedado, quien se había ocupado del negocio, quien se lo merecía más. Valentina demandó a su hermano. El proceso duró 2 años. Fue doloroso, humillante y agotador. Perdió amigos, perdió la relación con su madre, perdió el acceso a la empresa. Su abogado le cobró 180,000 pesos que pagó vendiendo un auto que había heredado de su padre. Y al final del proceso el juez se puso parcialmente de su lado, reconociendo irregularidades, pero no lo suficiente como para condenar a Daniel o recuperar el dinero. Porque los documentos que probarían de forma definitiva el fraude, los libros de contabilidad originales, los registros de transacciones, los extractos bancarios que demostraban la malversación, estaban en poder de un contable que había trabajado con el padre durante 20 años y que había fallecido repentinamente 6 meses antes del juicio. Los documentos que guardaba este contable nunca fueron encontrados, o eso creían todos. Valentina abrió la carpeta que estaba sobre la mesa y comenzó a colocar los papeles uno por uno frente a mí. El contable era un hombre honesto, dijo con voz monótona y controlada, pero era mayor y no confiaba en la tecnología, lo guardaba todo en papel. Cuando falleció, su hija encontró las cajas en su despacho y no sabía qué hacer con ellas. Me llamó porque sabía que yo estaba involucrada en el proceso. Valentina había ido personalmente a recoger las cajas, las había transportado a Torreón, había pasado meses organizando los documentos, entendiendo lo que tenía y consultando con un nuevo abogado. Y lo que le sucedió fue devastador. Registros contables que mostraban con exactitud cómo Daniel había llevado a cabo el plan. Transferencias ficticias, proveedores inexistentes, facturas falsificadas y más,
correspondencia entre Daniel y un empleado corrupto del registro civil, donde se había inscrito el testamento, que sugería que la redacción de un documento había sido ligeramente alterada para favorecer a Daniel en futuras disputas. 1.200.000 pesos, la empresa de transporte del padre, el testamento falsificado, y todo eso ocurría en esa habitación. Valentina me miró. Ahora entiendes por qué no podía dejar entrar a nadie ahí. Miré la mesa, los papeles, la miré a ella. Podrías habérmelo dicho. No. Su voz era firme pero sin enfado. No sabía quién eras, no sabía si eras seguro. La gente que sabía cosas relacionadas con este caso tenía problemas. Hizo una pausa. Daniel tiene contactos. No es un hombre cualquiera. El silencio que siguió fue distinto a los silencios que había experimentado en los meses anteriores. No era el silencio de algo oculto, era el silencio de algo que finalmente había encontrado su lugar. Y fue en ese momento cuando lo comprendí. Valentina no me lo había ocultado por deshonestidad, lo había ocultado para sobrevivir, pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. Ese día estuve sentada a la mesa de la cocina de Valentina durante casi 3 horas. En esas 3 horas habló más que en los 5 meses que duró nuestra relación. Y cuanto más hablaba, más comprendía que lo que yo había interpretado como frialdad, evasión y desconfianza no era más que la coraza de una mujer que había sido destruida por quienes debían protegerla. El hermano no era simplemente codicioso. Durante los 2 años que duró el proceso judicial, Daniel construyó una narrativa que presentaba a Valentina como mentalmente inestable. Convenció a su madre, Graciela, para que firmara un documento en el que declaraba que Valentina había sufrido episodios de paranoia tras la muerte de su padre. Difundió esta información entre familiares, conocidos y abogados. Y Graciela había afirmado, su propia madre. Valentina me lo dijo sin llorar, tenía los ojos secos, pero había algo en la forma en que miraba el café, que ya estaba frío, que decía más que cualquier lágrima. Mi madre eligió a mi hermano porque él se quedó, dijo. Yo me fui a Chihuahua a trabajar. Él se quedó. Ella lo vio como una muestra de lealtad. No le importaba lo que hiciera después. ¿Y el dinero?, pregunté. El dinero desapareció. Daniel dice que se usó para pagar las deudas que mi padre había contraído para la empresa, pero los registros que tengo demuestran que no existían deudas de esa magnitud. Los registros que tengo muestran exactamente a dónde fue a parar el dinero. Me tendió un documento. Era un antiguo extracto bancario con anotaciones manuscritas en los márgenes, la letra del contable fallecido. Este extracto muestra una transferencia de 380.000 pesos a una cuenta perteneciente a una empresa llamada Distribuciones Norte. Esta empresa tiene un solo socio registrado. Hizo una pausa. La esposa de Daniel. Miré el papel. ¿Por qué no has llevado esto a un abogado todavía? Lo estoy manejando. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa. Pequeña, cansada, pero sincera. Mi nuevo abogado está ahora en Durango. Estamos armando un nuevo caso con estos documentos. El caso anterior se cerró, pero existe la posibilidad de reabrirlo con nuevas pruebas. ¿Cuándo vas a presentar? Cuando estés listo, cuando sea imposible ignorarlo. Permanecimos en silencio por un momento. Entonces dije lo más sincero que había dicho en meses. Valentina, cometí un error al entrar en esa habitación. Sabía que estaba mal y aún así entré. Ella me miró. Lo sé. Pero también creo que podrías haber confiado en mí antes. Bajó la mirada hacia el café frío. Yo también lo sé. No había nada más que decir al respecto. El error
fue mío. La decisión suya, y ninguno de los dos podía quedar completamente exonerado en ese momento. Lo que sí había, sin embargo, era claridad. Y entonces me contó la última parte. La razón por la que cambió su nombre al llegar a Torreón no fue solo para empezar de cero. Fue porque Daniel había contratado a un investigador privado para que la vigilara y supiera con quién hablaba, intentando averiguar si tenía alguna prueba nueva. Un amigo de Durango le había advertido. Valentina había dejado de ser Valentina Medina y se había convertido en Valentina Suárez como medida de protección temporal, mientras se resolvía el caso. Las llamadas que oíste, dijo, eran de mi abogado, y una de ellas era del investigador que Daniel contrató. Me llamó directamente una vez para intimidarme. Sentí que algo se endurecía dentro de mí. ¿Qué dijo? Me dijo que debía rendirme, que la vida en Torreón era buena y que valía la pena no arruinarla. La miré. ¿Y tú? Por primera vez desde que la conocí, Valentina se rió de verdad. Una risa corta y seca pero genuina. Le colgué el teléfono. Esa risa me conmovió profundamente, porque era la misma risa de una mujer que se había peleado por 12 pesos en un puesto de sandías, determinada, inquebrantable, sin vergüenza. Y comprendí, sentada allí en esa cocina con papeles esparcidos sobre la mesa y café frío en mi taza, que me había enamorado de Valentina porque ella era exactamente así. Y que esa persona no había desaparecido, simplemente estaba protegida por una coraza que la vida la había obligado a construir. El caso se reabrió 7 meses después. No fue rápido, no fue sencillo, no fue la clase de victoria que se ve en las películas, con fanfarrias y confeti. Fue un proceso lento y agotador, con audiencias pospuestas y documentos impugnados. Y noches en las que Valentina llegaba al apartamento con los ojos rojos, no de tanto llorar, sino de agotamiento. Estuve a su lado todas y cada una de esas noches, no como un héroe, simplemente como alguien que estuvo allí. Daniel fue acusado de fraude 12 meses después de que se reabriera el caso. Se investigó la empresa distribuidora registrada a nombre de su esposa. En el tribunal se reconoció la cantidad exacta malversada, 1.243.000 pesos. La recuperación del dinero aún estaba en proceso cuando terminé de escribir este artículo. Estas cosas llevan tiempo. El sistema mexicano, tiene sus propios ritmos y la justicia rara vez llega cuando la necesitamos. Pero a Valentina le habían devuelto algo que el dinero no podía comprar: el nombre. Valentina Medina ha vuelto a ser Valentina Medina, sin esconderse, sin candado. La relación con su madre seguía siendo complicada. Graciela se había disculpado con un breve mensaje de texto un domingo por la noche, y Valentina lo había leído 3 veces sin responder aún. Aquello era una herida más profunda que el proceso legal. Eso iba a llevar más tiempo. En NIM, cuanto a ella y a mí. Continuamos. Ya no es como antes. Nuestra relación se basaba en lo que yo desconocía, y eso ya no existe. Seguimos adelante de una manera nueva, más honesta, a veces más difícil, porque la honestidad tiene su peso, pero más auténtica. Esa habitación tiene la puerta abierta hoy. A veces paso junto a ella en el pasillo y la veo sentada dentro, revisando documentos, organizando papeles, trabajando en el caso con esa concentración absoluta que la caracteriza. Y a veces levanta la vista, me ve en la puerta y sonríe, una sonrisa torcida, algo sospechosa, pero con un destello de algo, igual que el primer día en Mercado Alianza. Una tarde, mientras ordenábamos la cocina juntas, dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes qué fue lo que más me molestó cuando descubrí que habías entrado en la habitación?
¿Qué? Tenías razón, debería habértelo dicho antes. No dije nada. Ella tapó la olla y continuó. Pero primero necesitaba estar seguro de quién eras. ¿Y ahora? ¿Estás seguro? Hizo esa pausa prolongada que he llegado a apreciar. Ahora lo tengo. A veces, lo que más deseamos descubrir es precisamente lo que nunca deberíamos haber visto. Pero a veces, solo a veces, lo que encontramos al otro lado no es lo que temíamos. Eso era lo que necesitábamos entender. Y tú habrías respetado la prohibición o habría mirado aún conociendo las consecuencias. Cuéntame en los comentarios, los leo todos, y si conoces a alguien que haya sufrido una injusticia similar dentro de su propia familia, comparte este video con esa persona. A veces, saber que no estás solo marca la diferencia. Suscríbete al canal. La siguiente historia continúa donde terminó esta.